último que vimos fue lo de la técnica Skype, la de los ángulos. Vimos campo ya radiología, vimos radiología del campo, vimos radiología del campo ya o del codo también, ¿no? Del hombro todo y campo ya. Bueno, vimos las técnicas de Skyline y todas las de acá. ¿Sí? Vamos más hacia abajo. Un video, pero campo ya terminó. Entonces sigue parte magistral, que es la región del nudo, cuartilla en casa. Estas regiones son la misma anatomía que en la parte posterior. Lo que es nudo, cuartilla y casco va igual para el miembro posterior en radiología. Por ello, pues que no la vamos a hacer cuando llegue Maya. Se haría entonces el posterior por ver lo que es la rodilla, región de la rodilla, región del tarso, y eso sería todo lo que vamos a ver posterior. Ya que es distalmente lo mismo que el anterior. Entonces, esto lo vamos a ver. Si vemos la región del nudo, ¿sí? Vemos este nudo, ya vamos a ver algunos huesos que la componen. El primer hueso que debemos tener en cuenta aquí es el metacarpo. Recuerden que vamos a ver toda esta parte de esta región. Vamos a ver los sesamoideos, vamos a ver la región del nudo, la primera falange, cuartilla o interfalángica proximal y también interfalángica distal. Hay radiografías que permiten ver todo en una sola toma, si el caballo de talla media. Entonces, con una sola imagen y un chasis grande, podemos observar todas las tres regiones anteriormente nombradas. Por eso, posiblemente vamos a ver más de una región en una radiografía. Si vamos a pasar por la región del nudo, el nudo prácticamente que distalmente podemos observar que tiene dos cóndilos, ¿cierto? A nivel de gran metacarpiano o igual en el gran metatarsiano. Fíjense que esos cóndilos tiende a haber uno más ancho que el otro. El cóndilo lateral, que es este de aquí, siempre va a estar más estrecho que el cóndilo medial, el más amplio. Esta es una guía que nos ayuda a identificar pues, cuál es el cóndilo lateral de esa radiografía y cuál es el medial. Recuerden que el lateral es el más corto, el medial es el más ancho. Entre los dos cóndilos tenemos esa cresta sagital, que es esa que se ve acá. Una cresta sagital pues, de tipo articular. Y a los lados tenemos las depresiones, la disección de ligamentos colaterales, pero también tenemos unas eminencias llamadas epicóndilos. Epicóndilo lateral y epicóndilo medial, que sería esta saliente acá. A caudal vemos los cóndilos y eso es todo lo que vamos a aprender de gran metacarpiano distal. La primera falange proximalmente posee pues, unas superficies articulares, dos fóveas y un surco para la cresta sagital. Dos foveas articulares, una obviamente más ancha que la otra, porque cada una recibe un cóndilo específico, y un surco sagital. ¿Listo? Cuando vemos estas radiografías, hay que acordarnos de esa forma de esos surcos. Miren acá. Miren que acá, observándolo cómo va, miren que el borde dorsal articular, el borde dorsal de la superficie articular, en una radiografía lo vamos a ver más alto, mientras que el borde palmar en una radiografía lo vamos a ver más hacia abajo, o sea, hacia distal, mientras que el borde dorsal lo vamos a ver más hacia proximal. Quiere decir que en una radiografía, pues, estos bordes van a variar su ubicación y eso lo debemos tener en cuenta también. La primera falange proximalmente, pues, no solamente tiene esas superficies, tiene unas escotaduras, una escotadura por dorsal y una escotadura por palmar, que es esta de acá. ¿Sí? Estas son las escotaduras que se encuentran. Y también las tuberosidades, una que es medial y otra que es lateral. Ahí están las dos tuberosidades como superficie articular. Ahora vamos a ver
palmar a 0 grados. No me lo olviden. La vista dorsopalmar, entonces, la estaríamos haciendo así. Estamos colocando el chasis por aquí, por palmar, en esta posición, y estaríamos disparando en esta vuelta. Sería una vista dorsopalmar. A 0 grados, recuerden, es a 0 grados. No se me olvide. Y miren qué pasa acá. De la superficie articular de la primera falange, ¿cuál borde está más arriba? ¿El dorsal o el palmar? Dorsal. El dorsal está más arriba, más próximo. Miren, el palmar sale más abajo. Entonces vamos a ver que el borde dorsal se va a ver una silueta a este nivel, mientras que el palmar lo vamos a tener más abajo. Y en la mitad vamos a tener prácticamente la cresta de los cóndilos. Ahora vamos a ver ese efecto que tiene. Ya mirando la radiografía, pues observamos los sesamoideos. Hay unas cositas de los sesamoideos que debemos recordar. Estos sesamoideos se llaman sesamoideos proximales. Aquí está la silueta, cómo van ubicados pues, en la articulación o región. Fíjense que acá hay un surco para el ligamento suspensor, para las ramas colaterales del ligamento suspensorio menudillo. Surco para las ramas colaterales del ligamento suspensorio menudillo. Recuerden que esta depresión se va a ver en la radiografía, al igual que la superficie articular y la superficie flexora o palmar. Esta es la base, arriba está el vértice y esta es la superficie axil, y la superficie abaxil estaría por fuera. Viendo por de frente, esto es una museo, miren que tiene como una especie de surco acá, a nivel abaxil, que es el surco para la inserción de las ramas colaterales del ligamento suspensorio menudillo. Entonces recuerden eso porque ahora lo vamos a ver. Si vemos los sesamoideos proximales, ya empezamos entonces a ver ese surco. Mírenlo ahí, entonces tenemos dos sesamoideos. Aquí tenemos el vértice, que es la parte superior del sesamoideo. Vamos primero a mirar qué es lateral y medial. Entonces, como decíamos que podíamos identificar qué es lateral y medial por los cóndilos. Este cóndilo que es a la derecha de ustedes y este cóndilo que es a la izquierda de ustedes. Así a simple vista, ¿cuál estará más ancho? ¿De la derecha o de la izquierda? Derecha. ¿De la derecha está más ancho? Sí. O sea que el de la izquierda es el lateral, ¿cierto? Por descarte, ¿no? Entonces, esto ya sabemos que es lateral. Vamos a hablar entonces del cóndilo medial. Miren que el cóndilo medial tiene un vértice en la parte superior, pero acá tenemos una base. ¿Sí? La superficie axil del cóndilo y la superficie abaxil, que es toda esta. Pero fíjense que acá en mitad está el surco. Surco para las ramas colaterales del ligamento suspensorio del menudillo. Surco para las ramas colaterales del ligamento suspensorio del menudillo. Igual el otro sesamoideo viene con la misma distribución. ¿Sí? La misma distribución: base, borde, vértice, superficie abaxil, superficie axil. Entonces, de sesamoideo no es más por esta vista dorsopalmar a 0 grados. Es a 0 grados porque me permite ver mejor este espacio articular en extensión. El gran metacarpiano, vamos a ver entonces, primero salimos de este es el gran metacarpiano que está por detrás, y vemos las depresiones para la inserción de ligamentos colaterales, que son estos que están hacia los lados. Depresiones para inserción de ligamentos colaterales. Pero recuerden que también hay unos epicóndilos a los lados. Entonces, epicóndilos, deben tenerlos ahí claros en la radiografía. Los cóndilos, entonces ya sabemos que el más estrecho, que está hacia este lado, es el cóndilo lateral, mientras que el más ensanchado es el cóndilo medial. Y la cresta sagital que es más, ¿cierto? Hasta ahí bien, ¿no? Esto es gran metacarpiano, pero aquí mismo vamos a empezar a dibujar lo que pertenece a la primera falange. Y aquí hay una sobreposición de estructuras que hay que tener en cuenta. De la primera falange, ¿qué vamos a ver?
Primero vamos a diferenciar esto y a diferenciarlo de lo que por debajo. Esto que está más arriba, esto que está más arriba, se me puede observar el hueco. Así si no, pero no llego. Ahí tenemos el borde dorsal. Este es el borde dorsal de la superficie articular de la primera falange. Y cuando vemos el borde palmar, este se mete por detrás y sale ya. ¿Sí? Este es el borde dorsal, o sea que el palmar vendría siendo este que está por detrás. ¿Listo? Miren que el borde palmar comunica con las tuberosidades lateral y medial de la primera falange. Y me queda otro acá, en esta parte, en este sitio, está la superficie articular. Y ahí está el surco para la cresta sagital del gran metacarpiano. Está la cresta sagital, cóndilo lateral, cóndilo medial, cresta sagital. Surco para la cresta sagital, fobias articulares para los cóndilos de la primera falange. Esta silueta que viene por aquí arriba es el borde dorsal de la superficie articular y del borde palmar vemos que está por detrás. O sea, no vemos que está por detrás porque esta es una imagen en solo dos dimensiones, pero nos imaginamos las tres dimensiones. Siempre el borde palmar comunica con las tuberosidades lateral y medial. Si vemos acá el programita otra vez mostrarles, y otra vez acá. Si ven que el borde palmar de la articulación comunica con la tuberosidad medial y la tuberosidad lateral. Mientras que el borde dorsal no comunica con nadie, va solito, ¿cierto? De esa forma. En la mitad va el surco y las fobias para los cóndilos. Ahí está entonces la imagen que acabamos de mostrar, que acabamos de dibujar allá. Ahí, ¿sí ven? Voy a quitar entonces las líneas para que la vean. Siempre el borde palmar comunica con las tuberosidades. El borde dorsal está solito y el espacio articular prácticamente formado por dos foveas y un surco sagital para esa cresta sagital. ¿Entendieron esa parte? Distalmente tenemos en la falange primera esto que es lo que conocemos como las líneas para, miren que se ven como radiografías, ¿cierto? Líneas para inserción de ligamento sesamoideo oblicuo. Líneas para inserción de ligamento sesamoideo oblicuo. Son estas dos que acabo de dibujar ahí, de ver. Vamos ahora a marcar rápidamente esto para el estudio. Con verde va la primera falange. Entonces, rápidamente empezamos a marcar. De la primera falange vamos a marcar el epicóndilo con el número 1, el epicóndilo medial, con el número 2, el epicóndilo lateral, con el número 3, y con el número 3 las fobias para inserción de ligamentos colaterales, con el número 4 tenemos lo que es la cresta sagital, con el número 5 ya lo habían identificado ustedes, el cóndilo lateral, y con el número 6 el cóndilo medial. Eso es todo gran metacarpiano o tercer metacarpiano de verde, números de verde. Esto es pertenece a la metacarpiana. Ahora los sesamoideos proximales, vamos a marcarlos con todo lo que está de rojo. De los sesamoideos proximales solo voy a marcar uno porque los otros tienen lo mismo. Y tenemos con el número 7, vamos a marcar lo que es la superficie axil, con el número 8, la superficie abaxil, con el número 9, la base, con el número 10, el vértice del sesamoideo. Y por último, el surco, muy importante, con el número 11,
Recuerden que hay un surco para la inserción de las ramas colaterales del ligamento suspensorio menudino. Surco para la inserción de las ramas colaterales del ligamento suspensorio menudino. Está cortico el nombre para aprender después. Vamos con la primera falange. La primera falange lo voy a marcar de azul, no de primera falange. Marquémoslo de azul. De primera falange voy a marcar entonces, pónganle cuidado. Acá. Esta, que es esta silueta, a ver, voy a marcar arriba, con el número 12. 12. Este es el borde, ahí se los marco, este es el borde, este es borde articular dorsal de la primera falange, ¿cierto? Con el número 12. Con el número 13, ahora sí, este que está acá, es el borde palmar de la articulación de la primera falange. Bueno, no necesitamos con el primero, ya sabemos que es la primera falange. 15. Entonces tenemos 15 y 15 son las foveas articulares de la primera falange y el surco sagital con el 16 de la primera falange. Miren que 13 siempre me lleva a las tuberosidades. 13, que es el borde palmar articular, me lleva a las tuberosidades. En este caso tenemos con el número 16 o 17. La tuberosidad, ¿qué lado era ese? ¿Media o lateral? Medial. Entonces aquí tenemos la tuberosidad con el 18 lateral. Tuberosidad medial 17, tuberosidad lateral 18. Por último, tenemos aquí la primera falange donde tenemos estas radiopacidades, que también el nombrecito largo. Con el número 19 tenemos la línea para la inserción del ligamento sesamoideo oblicuo. Y marquemos lo mismo, la línea para la inserción del ligamento sesamoideo oblicuo. ¿Listo? Con el número 19 esas radiopacidades que se ven ahí más marcadas. Oblicuo. Entonces recuerden que esto es lateral y esto es medial al hueso. Ya ustedes definieron que este es el código más ancho. Hasta ahí terminamos con la vista dorso palmar a 0 grados. Dorso palmar a 0 grados. Vamos a borrar eso. Vamos con otra vista que es otra que está por acá. Esta es la vista lateral. Vista lateral medial a 0 grados, pero podría ser también la medio lateral a 0 grados, no importa. Puede ser apuntando de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, como estamos ubicados nosotros. ¿Cómo estamos ubicados? Pues según el animalito, así como están ustedes. Entonces, el chasis, recuerden que es el tablero y ustedes tienen ubicado el animal así. Lateromedial a 0 grados. Primero fue la dorso palmar y ahora la lateromedial a 0 grados. Para la lateromedial a 0 grados, pues son las mismas estructuras ya antes pues, ya mencionadas, inclusive las podemos marcar de una vez. Pero aquí hay una cosita importante que debo tener. Miren acá. Aquí forman 1, 2 y 3 arcos. ¿Sí lo ven? Pero voy a señalar con diferente. Hablando del gran metacarpiano, tercer metacarpiano, miren que aquí hay un arquito que se forma aquí. Voy a intentar dibujarlo lo más que pueda. Aquí va uno, que sigue ahí atrás. Luego viene el azul, que es este. Aquí se pierde y luego sigue este verde que bueno, y sale acá. Hay 1, 2 y 3 superficies. La que está más afuera siempre va a ser la cresta sagital. Y las otras dos son los cóndilos. Cresta sagital la podemos identificar, pero los dos cóndilos sí es difícil de identificar cuál es el lateral y medial por medio de esta técnica. Entonces, eso es como lo único que deben tener en cuenta.
También recordando esto, en el sesamoideo tenemos la superficie articular del sesamoideo y esta es la superficie palmar o flexora de los huesos sesamoideos. Hay algo de ubicuidad, sin embargo, que tiene que dar el otro también. ¿Listo? Entonces ya aquí podemos marcar esas partes finales. El gran metacarpiano, ¿con qué color lo habíamos marcado? Con verde. Gran metacarpiano o tercer metacarpiano, entonces tenemos con el número 1 la cresta sagital, con los dos números, porque son los mismos, no sabemos cuál es cuál, con los dos números 2, tenemos los cóndilos del gran metacarpiano, tercer metacarpiano. ¿Listo? Del gran metacarpiano no es más. Esta es la parte articular de él. Vamos a ver que los sesamoideos proximales están con rojo. Vamos a ver que los sesamoideos tienen con el número 3 el vértice, con el número 4 la base, con el número 5 tienen la superficie articular y con el número 6, incluyendo este otro sesamoideo, con el número 6 tenemos la superficie palmar. ¿Listo? ¿El qué? La base de los sesamoideos. Esta base, un poquito más abajo, base de los sesamoideos. Esto es lo que alcanzamos a ver de los sesamoideos. El espacio articular, que es la radiolucidez que está acá con el número 7. Es el espacio articular, esa radiolucidez que vemos ahí. Es lo que quisiéramos obtener en una técnica 0 grados. Un espacio articular que en humanos, por lo menos, con técnicas muy bien especializadas, se puede calcular el grosor del espacio articular y con ello el grosor del cartílago articular. Un espacio articular entre más estrecho, más es el problema articular que tiene ese animal. En este caso, los animales pues, no tienen estandarizados esos espacios, los humanos sí. Entre más estrecho ese espacio, posiblemente se deba a una artrosis o destrucción del cartílago articular, que hace que se vea más estrechado. Entonces, esto, pero la técnica hay que hacerla con mucho cuidado. La primera falange, que es lo que marcamos con azul, creo. Entonces va. La primera falange va la tuberosidad con el número 18. La tuberosidad de la primera falange. Son dos, una tuberosidad lateral y medial. Aquí hay una, aquí está la otra, la silueta de la otra, pero no sabemos cuál es cuál hay. ¿Listo? La imagen no está para de la primera falange tenemos esta saliente aquí que no está muy notoria, con el número 19, que es la prominencia o eminencia para la inserción del músculo extensor digital lateral. Prominencia o eminencia para la inserción del extensor digital lateral. ¿Sí? Esa está ahí. De la primera falange, obviamente. ¿Listo? Esto es vista lateromedial asegurada. ¿Listo? Hasta ahí. Ahora. Siguiente imagen. En flexión. La articulación también se puede flexionar. Pero aquí yo no voy a repetir accidentes. Solo les voy a decir para qué se usa esta técnica. Esta técnica se usa es para, más que todo, observar mucho mejor la superficie articular de los sesamoideos. Como pueden ver, se puede observar mucho mejor. Miren que el sesamoideo proximal se luxa. Cuando la técnica hace flexión, el sesamoideo, los dos sesamoideos proximales se luxan hacia proximal, como pueden ver, se van hacia arriba. Y se puede observar mucho mejor su superficie articular. Como pueden ver aquí. Adicionalmente, también podemos observar mejor la superficie articular más palmar de los dos cóndilos. Entonces la técnica me permite hacer eso, pero es una técnica lateromedial flexión. Y también se puede hacer skyline. La skyline para observar los códigos por los lados. Pero esa imagen no la tengo. Esto es un oblicuo, ¿no? Ya sabemos la finalidad
extremidades las usamos para despejar los estornudos. En este caso puede ser una dorsolateral, palmar o medial oblicua. Para que haya el nudo ahí. Seguimos con la articulación de la cuartilla y casco. La vamos a ver al tiempo, porque es una articulación, bueno, es una región que es muy pequeña y normalmente la radiografía sale de esta región, ¿cierto? Entonces, distalmente tenemos la región de la cuartilla y región del casco. En una sola radiografía, como les digo, salen estas dos. Si vamos a ver la anatomía de acá, miremos que la falange proximal, la primera falange, como superficie articular posee dos cóndilos articulares que también tienen ciertos cóndilos. Estas partecitas de aquí serán como, estos son dos epicóndilos, muy bien, y aquí están las depresiones para la sección de ligamentos colaterales. Distalmente tenemos dos cóndilos, uno a cada lado, depresiones y epicóndilos, ¿listo? Antes conocidos como las encías. Bueno, ahí por palmar se ve lo mismo, no es más. Vamos con la segunda falange. La segunda falange tiene una superficie articular bicóncava que recibe cada cóndilo de estos. Aquí lamentablemente sí nos sabemos que es lateral media. Aquí sí, sencillamente los dos cóndilos son del mismo tamaño. Y hacia palmar tenemos la tuberosidad flexora de la segunda falange. Esta tuberosidad flexora vamos a ver que es muy importante en ecografía porque me va a formar el escutum medio o escudo medio, que es una lámina fibrocartilaginosa que me va cubriendo toda esta zona acá. Se llama escutum medio, inclusive tenemos 3 escutum, y una se lo voy a decir para que se los aprendan y no se les olvide. Tenemos el primero, por aquí tengo los dedos más grandes. Tenemos 3 escutum que deben ustedes recordar. Son láminas fibrocartilaginosas que cubren la superficie palmar de la región del nudo. Este se llama el escutum proximal. Otro cubre, ya se lo dije, la región de la cuartilla se llama el escutum medio. Y por último, otro cubre navicular por palmar, también que se llama el escutum distal. Los 3 escutum fibrocartilaginosos se encuentran palmar en esa región. Y en ecografía son muy importantes porque dan una superficie de deslizamiento al periodo profundo que pasa por encima de él. También al periodo superficial que pasa por encima de los dos primeros. ¿Listo? Entonces ténganlos en cuenta ahí. Bueno, entonces sigamos con los 3 escudos. De la primera falange, de la segunda falange, vamos a seguir con la parte distal. Tenemos 2 cóndilos. Y al igual, pues si tenemos 2 cóndilos, tenemos 2 epicóndilos y 2 depresiones para la sección de ligamentos colaterales. Por palmar no hay más. Ahí seguro se ven 2 cóndilos. La tercera falange, esta es la segunda la que acabamos de ver. La tercera falange tiene varias cositas. Una superficie articular bicóncava para cada cóndilo. Y miren que tiene una apófisis extensora aquí. Apófisis o proceso extensor de la tercera falange. A los lados tenemos depresiones para inserción del ligamento colateral. Esto no se ve en la radiografía, inclusive esa depresión. Y también tenemos un surco vascular, que es este a cada lado. Cada uno tiene un surco bien a cada lado, que termina en una serie de foraminas, que estas sí se ven en radiografías. Foraminas, ¿listo? Foraminas de la tercera falange. El borde basal, en este caso, el borde de la base de la tercera falange es este de acá. Todo esto es el borde de la base, el borde basal, como tal, de la tercera falange. Esto de acá son las apófisis basilares
Y esta tiene un nombre, se llama apófisis suprabasilar, y esta es la apófisis basilar. Apófisis basilar y apófisis suprabasilar. Aquí van cerradas por una lámina ósea. Y recuerden que aquí va el cartílago alar en esta forma. Se llama cartílago alar, que va sujeto a esta apófisis, así en esa forma. El cartílago alar que me da el límite lateral de los bulbos de los talones. Es una estructura muy importante. Si nos vamos por debajo, entonces tenemos ese borde de la basal del hueso como tal. También recibe otro nombre, más se lo puedo decir porque también lo van a encontrar así. Este es el borde basal o borde solear, porque pues recibe ese nombre por la suela. Entonces, borde basal o borde solear. De suela, ese es el término solear. Termina aquí en la apófisis basilar, que es este de aquí, y tenemos la escotadura semilunar, ¿cierto? Escotadura semilunar, que es esta de aquí. Escotadura semilunar. Un momento, porque este nombre me quedó la duda si es semilunar. Escotadura. Tercera falange, palmar. Escotadura. Sí, la línea, no es escotadura, línea semilunar. Línea semilunar. Borde solar, solear o basal. Recuerden que lo pueden llamar basal o solear, ¿cierto? De suela, por eso recibe ese nombre. Y línea semilunar, no escotadura, la escotadura es más arriba. Superficie flexora, que es esta de acá. Y las apófisis pues, basilar. Y la suprabasilar o retrobasilar. Aquí podemos decir de las dos formas. Supra o retrobasilar. ¿Sí? Por eso sale con el mismo nombre, suprabasilar. También le dicen retrobasilar o suprabasilar. Y la basilar, que es la de abajo, la que se ve por debajo. ¿Listo? Proceso o apófisis extensora y listo. Entonces ya terminamos con esa anatomía del dedo distalmente. Vamos ahora a ver la radiografía. Para esta radiografía, ¿dónde está? Aquí está. Tenemos varias imágenes. Tenemos estas dos. Vamos a mirar esta primero. Esta es la vista dorsopalmar en apoyo. ¿Qué quiere decir? Que el animal tiene el casco apoyado contra el piso, porque ahora viene otra que es el piso. Se coloca el casco apuntando hacia abajo en la pista. Como pueden ver, inclusive el nudo alcanza a salir muchas veces, pero no nos interesa acá. Nos interesa esta parte acá, la cuartilla y casco. Entonces, de la primera falange, lo que nos interesa es esto, los epicóndilos que están acá y las depresiones para inserción del ligamento colateral. Pueden ver los cóndilos de la primera falange distalmente, inclusive se ve metido en la fobia de la segunda falange. La segunda falange es toda esta, la fobia que va a formar la superficie articular de la articulación de la cuartilla, que se ve aquí, fobia articular, que a los lados tenemos parte de esa tuberosidad flexora que después la vamos a ver en el cuerpo palmar. Distalmente encontramos dos cóndilos de nuevo, cóndilos articulares de la segunda falange, y atrás aparece un huesito que no he explicado aún, que se llama hueso navicular, que es este de acá. Este huesito navicular, que es este de acá, es otro hueso sesamoideo, inclusive que me va a formar el escutum distal, recuerden, hueso navicular. Cuando vemos ese hueso navicular, es este huesito que hay aquí, viendo acá, este huesito. Recibe ese nombre porque se supone que tiene la forma de una nave espacial. Aquí tenemos su superficie palmar o flexora, y por el otro lado tenemos una biconcavidad, como puede ver, biconcavidad, que pertenece a la superficie articular. ¿Por qué? Porque recibe dos cóndilos. Los cóndilos de la segunda falange
triangulan acá. Una eminencia sagital a cada lado, inclusive miren que tiene una saliente por sagital, y tiene un borde, en este caso el borde proximal, es este de acá, y un borde distal, que es el que vamos a ver por el otro lado, que tiene unas foraminas bastante grandes. Estas foraminas son vasculares y son bastante grandes. Dependiendo del número de foraminas, uno habla de la enfermedad navicular de esta especie. A los lados tenemos los bordes lateral y medial, y eso sería todas las partes del hueso navicular. Este huesito navicular. O sesamoideo distal, aquí vemos la silueta proximal de ese hueso. Ya pueden ver por proximal. La tercera falange, entonces lo que alcanzamos a ver aquí, no es mucho tampoco. Vamos a ver lo que es la apófisis suprabasilar. Ya la apófisis basilar vendría siendo toda esta porción de acá. Suprabasilar y basilar, superficie articular proximal de la tercera falange. Y ya eso es lo que alcanzamos a ver en este momento. Si vemos la otra imagen de la tercera falange, aquí vemos una imagen en pinza de la tercera falange. Una imagen donde podemos ver ya algunas cosas de ella. El borde solear o solar o basal, que es lo mínimo. De acá, no alcanzamos a ver que es el borde. Y aquí tenemos la apófisis basilar, que sería esta puntica, y la suprabasilar y la basilar, que es la redondita que hay abajo. ¿Listo? Aquí no se ve nada más. Algunos agujeritos llamados foraminas. Los podemos ver aquí. Y de esto no hay nada más. Y la vista por lateral. ¿Qué sería esto? ¿Listo? La vista por lateral, aquí la vemos. Mucho más detalle. Tenemos más detalle. Lateralmente, ¿qué vemos? Esto es una vista lateromedial a 0 grados. Y tenemos la tuberosidad flexora de la segunda falange, que está acá. Fíjense que aquí tenemos este surco que se encuentra entre los dos cóndilos. Aquí hay un cóndilo y aquí hay otro cóndilo. ¿Listo? El sesamoideo distal o navicular, borde proximal, el borde distal, superficie flexora y superficie articular. La superficie flexora también se tiene nombre de superficie palmar. Y de la tercera falange podemos observar apófisis extensora, que es esta acá, superficie parietal de la tercera falange, borde, todo este es el borde solear, ¿sí? Todo es el borde solear. Y miren que el borde solear termina así en la apófisis basilar, que es esta acá. ¿Listo? La línea seminal no se alcanza a ver ahí, no se alcanza a ver en esta imagen. Entonces, esta sería la imagen por parte. Bueno, yo ya había hecho acá esto, recuerden que esto es el código de la primera falange, pero con amarillo vamos con la segunda falange y tenemos la tuberosidad flexora. Tuberosidad flexora de la segunda falange. Tenemos los cóndilos, el número 3, cóndilos de la segunda falange. Y acá hacia palmar el hueso navicular. Superficie flexora con el número 4, superficie articular con el número 5, borde o extremo proximal con el número 6, borde o extremo distal con el número 7, o base también llamado con el número 7, el hueso navicular. Y de la tercera falange tenemos apófisis extensora con el número 8, con el número 9, superficie articular, aquí, con el número 10, superficie parietal, con el número 11, lo que es el borde basal o solear, con el número 11, y la apófisis basilar con el número 12, que es esta
están las partes de la vista lateromedial hacia atrás, de esta cuartilla y casco. El espacio articular, pues, ese es el negro que está ahí, a radiolúcido, con el número 3 espacio articular, radiolúcido. Eso es cuartilla y casco. Y la imagen aquí igual. Recuerden que el navicular siempre su silueta está acá atrás. Y la imagen con las apófisis suprabasilares mucho más marcada. Es la misma, pero en pinza. Dorso palmar en pinza y la anterior era dorso palmar con apófis, con dedo de apófis. Para terminar con lo que es todo el dedo distal. Ya terminamos con el dedo anterior. ¿Qué nos queda faltando? Rodilla y tarso. Ahí en realidad la que más complicada es la rodillita, que tiene bastantes cosas para aprender. Cuando tenemos miembro pelviano, nos toca irnos aquí a la parte de distal del fémur, que es lo que normalmente vamos a radiografiar. Del fémur que vamos a aprender pues, los cóndilos, que son estos dos. Estamos viendo el fémur por la parte de atrás, o sea, la parte ventral, que es la parte dorsal. Parte ventral y parte dorsal del fémur. Y tenemos que en la epífisis distal tenemos dos cóndilos y esto que es el surco intercondilio. La tróclea y el tubérculo troclear. Recuerden que toda tróclea está conformada por dos crestas y surcos. Y los epicóndilos. Epicóndilo lateral y un epicóndilo medial que queda hacia adelante. ¿Listo? Veámoslo proximalmente. Otra vez. Cóndilos, la fosa intercondilo, tróclea por los dos crestas y tubérculo troclear. Epicóndilo, en este caso lateral, y el epicóndilo medial. Es lo que vamos a ver en la radiografía que viene aquí. De la rodilla, ¿qué más aparte del fémur? ¿Qué más hay? La rótula. Esta rótula la tenemos por dos vistas. Una vista articular, por el lado articular, pues esta es la superficie articular, la que articula con la tróclea, y esta es la vista dorsal de esa rótula. Esta rótula, en este caso, es la rótula izquierda. Miren que la parte medial es más pronunciada. ¿Por qué? Porque el fibrocartílago rotuliano es el que se encarga de sostener el ligamento rotuliano medial, el del enganche rotuliano o el descanso de los caballos del pie. Ese ligamento rotuliano medial también lo tienen los bovinos, obviamente, pero los caballos son los que le tienen una función mecánica a ese ligamento, que es bloquearlo y descansar el pie. Aquí entonces por la superficie articular, que tenemos entonces acá unas partes que no están señaladas. Aquí en esta posición tenemos el vértice, que es la parte de arriba de la rótula, y toda esta superficie de la rótula que viene aquí en la base de la rótula, que es toda esta, la base, ¿cierto? El vértice arriba y la base, que es como esta parte metida de la rótula. ¿Sí? Tenemos el borde medial, el borde lateral de la rótula y el vértice, también tiene un vértice por ventral, vértice por dorsal, vértice por ventral y la superficie articular. Del otro lado tenemos la superficie dorsal de la rótula y estas impresiones para inserción de ligamentos rotulianos no las vamos a ver en radiografías, ya no estamos en detalle. Lo único que vemos que es el vértice dorsal, el vértice ventral, el borde medial más pronunciado que el borde lateral, que es menos pronunciado. Siempre el medial es más pronunciado porque ahí va el fibrocartílago rotuliano que a su vez va unido al ligamento rotuliano medial. ¿Listo? Ese lo debemos tener por la primera. Y para la articulación de la rodilla, ¿qué hueso me falta? La tibia y el peroné. ¿Sí? Tibia y peroné. En este caso, pues es la tibia y la peroné. Tenemos una tibia del lado derecho. Vista dorsal, vista ventral de la tibia. ¿Sí?
vista dorsal y vista ventral de la tibia. En la vista dorsal vamos a ver en la articulación que esto se llama la epífisis proximal. Ahí encontramos la tuberosidad de la tibia, que está aquí, la tuberosidad de la tibia y surco de la tuberosidad de la tibia. La escotadura extensora, que es esta de acá. Estos son los accidentes que vamos a ver próximamente. Obviamente vamos a ver el peroné. Cabeza del peroné, cuerpo del peroné, espacio interóseo. ¿Listo? Fíjense que aquí hay dos códigos en la epífisis proximal, 1 y 2. Y aquí hay una eminencia intercondilia, que es esta parte más alta de la superficie articular de los códigos de la tibia, también platos tibiales, le dicen a eso. Eminencia intercondilia, se llama eso. Y cada eminencia intercondilia se divide en un tubérculo, este intercondilio lateral, y el más alto, que es este que es el medial. Tubérculo, intercondilio lateral, tubérculo, intercondilio medial, que es este, como eso ahí. La eminencia intercondilia se divide entonces en dos tubérculos. Uno, intercondilio ¿qué? Medial, el más alto, y el más bajito es el lateral. ¿Listo? Recuerden esto porque esto sale por radiografía también. Ahí los tenemos, otra vez, toda la parte proximal de la tibia. Decíamos que acá, toda esta parte era ¿qué? ¿Todo esto era qué? Intercondilio. Todo. La eminencia intercondilia, que se dividía en ¿qué? Lateral y medial. En el tubérculo intercondilio, medial o lateral. Medial, que es más alto que el tubérculo intercondilio. Lateral, ¿cierto? El medial es más alto que el lateral. Ambos le decimos eminencia intercondilia. Y se dividen en tubérculo intercondilio lateral, que es más bajito que el tubérculo intercondilio lateral, que es más alto. Para identificarlos en radiografía toca aprenderlos así. Decíamos que esta parte era ¿qué? Esta pequeña porción. La escotadura extensora. Y entonces si es la escotadura extensora, esta escotadura ¿cuál será? Escotadura poplitea. Escotadura poplitea. Y aquí me queda una tuberosidad. Tuberosidad de la tibia y surco de la tuberosidad de la tibia, que es este surco que estoy pintando en negro acá. Surco de la tuberosidad de la tibia. Los dos cóndilos o platos articulares de la tibia, uno medial y otro que es lateral. Estas son las partes que vamos a ver en la radiografía. Ahora sí vamos para la radiografía. Aquí tenemos varias formas de sacar esto. Esta, al igual que el húmero, es complicada de sacar por medio lateral. Nosotros observamos aquí, otra vez, si ponemos la piel, miren que la rodilla no podemos hacerla la forma convencional, medio lateral. Aquí la podemos hacer, perdón, la había hecho medio lateral. Aquí la trabajamos, que es prácticamente por lateromedial. ¿Listo? Así como estamos viendo, lateromedial. Ahí está la rodilla, falta la otra lateromedial a 0 grados. Y también podemos hacer otra técnica, que es la técnica postero-anterior, o también llamada ventrodorsal. Ventrodorsal. ¿Por qué ventrodorsal? La que yo quería llegar. Aquí podemos meter el chasis por entre la pierna, ¿cierto? Inclusive es una técnica que a los caballos no les gusta, y a ningún animal les gusta, pues que le metan un chasis frío por entre la pierna. Por eso molestan bastante. Pero miren que la técnica
técnica convencional que nosotros hablábamos anteriormente, la técnica dorso ventral, que era la que apuntaba en esta forma, no es práctica. ¿Por qué? Porque tenemos este problema. La distancia de aquí a aquí es mucha. Distancia objeto de película mucha. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Colocando ahora el chasis aquí adelante y disparando desde atrás. ¿Sí ven que la distancia de objeto de película va de acá a acá? Quiere decir que entre menor distancia de objeto de película, mejor calidad de la imagen, mejor definición, más diagnóstica va a ser. ¿Listo? Entonces, por eso la técnica para coger la articulación de frente ahora va a ser ventro, dorsal o posterior. ¿Listo? Y la técnica convencional de 0 grados, lateromedial. ¿Listo? Aquí se trabaja skyline también, como ya mencionado. Ahora vamos a ver una imagen de esa tabla. De rodilla aquí hay que tener en cuenta la osteología, esta tróclea. Esa tróclea es una cosita de esa tróclea importante. Cuando vemos la tróclea, Solo radiografía hacia el siguiente ojos. ahora darle Para pasar el video. Esto es un detallito que uno va a ver aquí en la radiografía. Esto es por medial y esto es por lateral. Cuando vemos la imagen lateral, fíjense que la tróclea, la tróclea del fémur pasa de largo. Pero cuando vemos la imagen por medial, la tróclea del fémur, específicamente la cresta, comunica con el tubérculo troclear. ¿Esto qué quiere decir? Que por medio del tubérculo troclear podemos saber cuál es la cresta medial y diferenciarla de la cresta lateral. ¿Sí? Miren el tubérculo troclear del otro lado, medial. Entonces, el tubérculo troclear siempre lo vamos a ver en radiografía más expuesto. Esto quiere decir que vamos a poder identificar mejor la cresta medial de la tróclea de la cresta lateral que está más hacia adentro. Esto es muy importante para diferenciarlo. ¿Listo? Y a nivel de la tibia, recuerden esto también, pasando. Si vemos la tibia de medio lado, bueno, por encima la imagen de la lista. Fíjense acá. ¿Cuál de estos cóndilos está más pronunciado? Esto es la parte ventral, ¿cierto? ¿Cuál de estos cóndilos está más pronunciado? ¿El lateral o el medial? Más hacia atrás. El lateral tiene esta saliente, exactamente. Esta saliente tiene el lateral. Y es porque tiene un surco popliteo que está acá, un surco para el músculo popliteo. Y él se ve siempre más pronunciado cuando vemos la imagen lateral circular. Se ve más hacia atrás. Ahora lo van a ver que siempre se ve más hacia atrás que el cóndilo medial, que tiene esta saliente que lo hace ver más hacia atrás. ¿Listo? Ahora sí vamos para la radiografía. Esta entonces es una radiografía lateromedial. ¿Listo?
lateromedial. Si lo acercamos un poquito, la parte proximal se pierde el fémur y es porque en radiografía esa parte no se ve. Y es porque no alcanzamos a observarla, inclusive por las masas musculares que se encuentran ahí, el chasis no puede subir más. Pero esto es lo máximo que vemos. A veces salen mejores. De la rótula que vamos a ver, entonces de la rótula vamos a marcar ya azul. El vértice, esta parte de aquí arriba, recuerden que es el vértice de la rótula, y la superficie articular de la rótula es esta. La base de la rótula queda detrás del vértice, es toda esta parte de aquí. Y la superficie dorsal de la rótula es esta. O sea que la rótula pues tiene esas 3 o 4 superficies, por decirlo así, en una vista lateromedial hacia el lugar. Esto es el fémur. El fémur alcanzamos a ver parte de la diáfisis dorsal, pero la ventral ya no se ve. Miren acá, tubérculo ¿qué? Tubérculo troclear, que siempre me comunica con cuál tróclea, con cuál cresta troclear. La medial. El tubérculo troclear comunica con la cresta medial de la tróclea, o sea que aquí me queda aquí por descarte. Pues la cresta lateral de la tróclea. Y si esa es la cresta lateral de la tróclea, entonces tendrás esta otra que es el surco de la tróclea. El surco de la tróclea da la vuelta. Entonces tenemos tubérculo troclear, cresta medial de la tróclea. Luego le sigue la cresta lateral de la tróclea y por último el surco de la tróclea. Esto se completa ahí. Los cóndilos quedan aquí, distalmente. Cóndilos y ya eso sería todo el fémur. ¿Este hueso cuál es? Tibia. La ¿qué? Tibia y este. El otro nombre de peroné es fíbula, muy bien. Vamos a ver la tibia. La amplío porque es que aquí está lo que tiene ahí. Pero no. Esto, a ver, es que a veces se me va la. Todo esto y todo esto le decíamos ¿cómo? La eminencia intercondilia, pero decíamos que había una más alta que era la medial o lateral. Medial, lateral. Medial. Entonces este que está más alto se llama ¿cómo? La eminencia intercondilia es todo, que se divide en un tubérculo intercondilio medial y al otro lado un tubérculo intercondilio lateral. Tienen que se pueden diferenciar. El lateral, el más bajito y el medial siempre va a ser el más alto. Recuerden que así los pueden identificar. Señor. Ay, no, que tengo sueño. Esto es como. Una con la amiguitis. Señor, por favor. Don Jorge, que apenas esté allá, me dice el color de la yegua y me dijo que es lo que tiene esa. Yo vi más me dice cuál es y yo ¿Te hizo el patón? ¿Cuál es el uno? Miren que los cóndilos, miren que hay un cóndilo más expuesto acá. Y hay otro cóndilo que cuando termina aquí. A ver, yo les dije cuál era el que estaba más expuesto por la parte ventral. ¿El verde cuál es? ¿El lateral o el medial? Medial. A ver, otra vez. Este, decimos que es el lateral. O sea, el lateral, ¿cierto? O sea, este es el. ¿Y el azul es el? ¿Y por qué decimos que seguimos diciendo que es el lateral? ¿Alguien se dio cuenta de eso?
que es más pronunciado. Ah, no. Porque el lateral articula directamente con Peroné. el peroné. Y el peroné queda hacia lateral. Entonces sí cuadra, ¿no? Bueno. Entonces los cóndilos también se pueden identificar. Y esta, que es ¿quién? ¿Cómo le decimos a esta parte? La re blanca. La tuberosidad de la tibia. La Tiene tuberosidad. dos colores. Y ahí pues sería la Manos parte para morena. la tuberosidad cresta también. Aquí no normalmente tenemos la tuberosidad, sino esta es la cresta de la tibia. Y la habíamos visto también en la prima. Bueno, entonces como ya tenemos esto, Entonces, morenito. vamos a marcarlo rápidamente para no se la rótula, te voy a marcar todo lo de la rótula de abajo. Entonces, con el número 1 de la rótula tenemos el vértice, con el número 2 la base, con el número 3 la superficie dorsal, con el número 4 la superficie articular, y con el número 5 el vértice ventral de la rótula. Eso es todo lo de la rótula. Con verde fémur, de fémur y ápice dorsal con el número 6, con el número 7, miren que el fémur tiene aquí, ¿cómo llamamos eso? Que nos comunica directamente con el número 8. Acá vemos grande. Esta parte del fémur, esto pertenece a la tróclea del fémur. ¿Cómo se llama esta parte? Entonces la tuberosidad, tubérculo troclear comunica directamente con la cresta medial o lateral de la tróclea. Tubérculo troclear conecta con la cresta lateral o medial. Medial. Siempre el tubérculo troclear me lleva a la cresta medial. Y si está la cresta medial, entonces tenemos aquí otra que la que le sigue. La lateral y esta que sigue, esta radiopacidad que sigue, es lo que queda en la mitad, que es que 10. El surco de la tróclea. Cresta medial, cresta lateral y surco de la tróclea, recuerden. Y atrás, si este sí es fácil, a ver, díganme. Allá atrás quedan los cóndilos del fémur. Vamos con la tibia. ¿Listo? De la tibia marcaremos a amarillo de tibia. Entonces tenemos acá con el número 12, con el número 13 más abajito. El número 12, tubérculo intercondilio medial. 13, tubérculo intercondilio lateral. Y como observación, 12 más 13 es, no van a decir 25. 12 más 13 es la eminencia intercondilia. Eminencia intercondilia, 12 más 13. Ya la eminencia intercondilia está conformada por el tubérculo intercondilio lateral y tubérculo intercondilio medial. Vamos con los cóndilos de la tibia, también planos articulares llamados. Si ustedes se han dado cuenta por algún lado de los cóndilos articulares, los que llaman meniscos de la rodilla. ¿Sí los ven? No. Ah, no. Sí decía, no se ven, porque son fibrocartilaginosos y son muy delgados y no se ven. Entonces, si quiero ver meniscos, me tocaría de pronto mejor hacer ecografía. Porque en radiología los meniscos que se encuentran aquí en este espacio no se ven. Bueno, entonces digamos con la tibia. Aquí tenemos qué cóndilo de la tibia. 14. Lateral. Porque hay otro que se va hasta atrás, que es el 15. El que está atrás es el lateral. Muy bien, lateral. Y el 14 es el medial, que va hasta acá inclusive. Venga, lo ponemos más atrás. Listo. Más hacia dorsal tenemos la tuberosidad de la tibia con el número 16 y cresta, tuberosidad y cresta de la tibia con el número 17. Acá. Por último, tenemos con azul esta parte que ¿quién es este 18? Pero ¿Quién es el 18 ahí? La fibra. Fíbula o pero ¿qué parte? La
cabeza del peroné, ¿cierto? Cabeza de la fibra. El cuerpo queda acá, en el 19, queda el cuerpo del peroné, y el espacio interóseo quedaría aquí con el número 20. O sea, aquí tenemos 20 números para aprender. ¿Listo? Entonces, ya voy a quitar esto. ¿Qué imagen sería esta? La articulación del húmero y la tibia. Dorso ventral, pero acuérdense que como queda muy lejos el chasis, lo podemos entrar, lo colocamos por el otro lado. Ahora ya vamos a hacer ventro, dorsal o posterior anterior. A 0 grados también. Donde vemos radiolucideces que se hacen con una peinita. Haciendo. el espacio interóseo que Puede hay estar acá. siendo ladrona. Este es el espacio aquí. Puede estar siendo ladrona. No sé si Ese espacio articular, ¿por qué están separados? ¿Será que los colocados muy bien para allá. los meniscos son los que Entonces, están ahí? Y nuestra por boca eso no está se ven, acá. porque son fibrocartílagos. Entonces, Sí, por eso está como Como separada la la articulación, pero no quiere decir que está suspendida por ahí. Es que ya está en los meniscos. y eso no tiene el porte. Entonces, ¿qué es lateral acá? Fácil. Nadie Sabemos que esto es lateral porque y también porque aquí está la rótula. Y también aquí está la fíbula. Eso es como nadie. Para los piernas. A ver, de esta imagen, así como para que tengamos en cuenta, tenemos, si ven esta, con que hemos pintado los pelos, corriendo. miren que esta parte alcanza a salir de la trófila, ¿qué será? Toda esta parte de la trófila. La cresta lateral de la trófila. Parece que me quité el dedo. La fosa hipercondilo es esta. Y los epicondilios también se ven muy bien acá. Aquí alcanza a ver parte Es de que los eso es una epicondilios. chingada grande de acá. El resto ya sabemos que estos son los cóndilios. La casa con ella y ella es como De la tibia, habíamos dicho que estos dos eran y ella misma me pegó. la evidencia intercondilia, pero miren que la evidencia intercondilia se divide en un tubo intercondilio que Y ella misma medial, que es el más alto, y el más bajito es el lateral. Si ven que ahora sí, porque uno más arriba y otro lateral. Los dos cóndilos o platos articulares no tienen ciencia. Aquí ya sabemos cuál es cuál. Y por último, para empezar a marcar esta vista muy rápidamente, tenemos la tuberosidad, que es esta saliente aquí. Tuberosidad de la tibia, se alcanza a ver ahí, en esa parte. Y la cresta, que es la continuación. Tuberosidad y cresta de la tibia. Tuberosidad y cresta de la tibia. Sería esa parte. la sangre se corría. La diáfisis, el espacio interóseo, peroné. Ya estamos terminando. Echar ese desinfectante. Bueno, normalmente la cirugía, pues no depende, porque son muchas patologías que se van a ocurrir. Nos falta un centímetro. A ver, de los meniscos, Yo que también. luxaciones, Aquí me entraron pueden muchos. haber. Y Estamos Y hablando. eso- Me desmayé. se da en uno de los Estamos meniscos hablando de las mujeres. Y yo empecé así. laterales. Empecé. Es el que está más Cuando yo sueltito, sentí tiene la menos piscina ligamento. adentro. Y yo miré la mano y miré la mano que hay en el piso. Y yo me desmayé. De una Laterales, que puede ser más que Yo medial. tengo este problema por ejemplo. Pueden haber luxaciones. Se me agarra el cuchillo y se me corta este tendón. No me sirve. La mano fracturada. Bueno, entonces la rótula era que La fractura boxeador. entonces rótula, vamos a marcarla con el número 1, no más, porque ahí no sé nada más de la rótula. De fémur, que decíamos era de ver, con el número 2 tenemos la cresta lateral de la Casi que no trópia, le tengo el veterinario de la matar tibia, con el número 3 epicóndilo Pero tú no lateral, la motricidad. epicóndilo
5, cóndilo lateral. 6, cóndilo medial. 7, espacio interóseo. Todo eso es de feo. Yo tampoco. Tengo mal con ellos. Ahora vamos con la tibia. Con 8. Tibia, tubérculo intercondilio medial. Con el número 8. 9, tubérculo intercondilio lateral. Y 9 más 8 es Tuberosidad intercondilio. eminencia intercondilio. Cóndilo medial con el número 10. Cóndilo lateral con el número 11. De la tibia tenemos sencillamente el 12, que es la diáfisis Yo cojo el T11. de la tibia, y aquí tenemos una silueta que pertenece a la tuberosidad de la tibia con el número 6 y cresta de la tibia con el número 14. Te pregunté que si tenías. Ahí. Por último, el peroné, cabeza del peroné, 14, 15, Marta, no hay Sí. 15. Entonces somos los 15 pobres. y cuerpo 16. ¿Listo? Espacio interóseo no pertenece a ninguno, sencillamente el espacio con el número 17. Espacio interóseo. Este es el espacio entonces articular. ¿Dónde se encuentran los dos? Meniscos. Ahí ya podemos trabajar. Para terminar Pero por tampoco cogen hoy, la huella este que yo creo que ya están embotados. me tiene dominado esta Si semana. saben cuando hay embotados, Yo no. están llenos de Celular, sí. información en la cabeza. Vamos a ver cuál es la técnica de Skyline. Solo verla, no repetir las partes. Para que vean para qué nos sirve esa técnica. Rodilla, nuestras. Bueno, también hay oblicuidades si quieren hacerlas para despejar los cóndilos. Como pueden ver, los cóndilos se despejan con las oblicuidades. Ya lo hemos visto. Acá está. Entonces, si ustedes colocan el caballito con la rodilla flexionada y apoyada derecha así, y ustedes apuntan desde arriba, dirigiendo pues el rayo X hacia la punta de la rodilla, esto es una skyline. O sea, esto está en esa posición. El rayo X viene desde arriba, apunta hacia la rótula prácticamente y me sale esta imagen. A ver, es una imagen que muchas veces no me da los 45, más que todo por ahí unos 90 grados, o sea que quede bien vertical, más que bien vertical, más vertical Se nota que estoy tras. y aquí que observamos de la trópia, Sí. por lo menos. Ya sabemos que esto es lateral, ¿cierto? ¿Por qué? Por dos cositas. Primero, por esto que es el peroné. Mucho. Peroné no es. Esa es la tuberosidad de la tibia, que queda siempre hacia lateral, ¿cierto? Y también la rótula tiene dos siguientes, esta y esta que es más grande. Esta queda hacia medial, es el borde medial de la rótula. Es más grande, ¿por qué? Porque ahí es la que lo castiga como un pollo. Esto que es la tuberosidad de la tibia y esto que va siempre a esa medial, que es el borde medial del árbol. Entonces aquí, ¿para qué nos sirve esta imagen? Para observar mejor el espacio, no solamente, sino también las superficies articulares que se encuentran acá. Esta es la trópia, esta es la cresta lateral y surco, y esta es la cresta. ¿Y por qué es más redonda? Porque ella por aquí arriba conecta con quién? Con el tubérculo troqueal. Y acá la rótula también podemos observar mucho mejor los bordes de la superficie articular.
mejor perspectiva de esas superficies y esos bordes articulares que se necesitan acá. Recuerden que cómo nos guiamos por medio de esto que es. La cabeza del peroné. No, yo lo corregí. No es el peronea, solo cosa. La tuberosidad de la tibia. La tuberosidad de la tibia siempre se asoma ya. La tuberosidad de la tibia, pero no. Entonces, no. Debe estar con el mismo suelo. Ahí está. Y ahí están las patas. Terminamos con rodilla. Y nos queda para la próxima clase terminar con tarso.